que le fuera bien, y cuando viene y me da la noticia, me dio una alegría, pastora, y quiero darle la honra y la gloria al Señor, porque sé que Él la acompañó en ese examen. Gracias, pastora. Amén, amén. Así es, la oración de los padres con sus hijos. Poderosísimo. Gloria a Dios. Bueno, nuestro corazón está abierto en este momento para recibir la palabra del Señor. Dios los bendiga. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ha ido? Vamos a subir un poquito la pantalla. Parece que soy un poquito más alto que mi querida esposa. Entonces, subámosla un poquito para que nos coge toda la... Todavía seguimos calibrando. Ok. Vamos a ver. No hay más testimonio entonces. Yo quería escuchar un testimonio del seminario de oración. Una de las cosas que me llamó a mí la atención respecto al seminario de oración es que muy poco, casi no, hemos orado por los grupos étnicos que hay en nuestro país. Néstor daba testimonio acerca de cómo él nunca había orado por ¿cómo es que llaman los de Suaita, Néstor? Sí. Daba testimonio de que nunca había orado por ellos. Yo tengo que decir que no es que lo haya hecho mucho. Lo hice algo hace muchísimos años. Óigalo bien, por allá en los años 70. Sí, más o menos 70, 71, 71. Porque Dios me dio la oportunidad de ir a predicar a los PAES en esas zonas que hoy en día son de tanto conflicto, ¿no? En Toribío y cerca también de Mondomo, subiendo hacia la montaña. Debemos orar por los grupos étnicos de nuestro país para que ellos puedan conocer del Señor. Ok. Hemos estado entonces revisando nuestras charlas y hemos estado hablando acerca del perseverar. Y cuando hablamos acerca del perseverar, hay un elemento de por medio que no podemos olvidar. En la charla de hace 15 días les hablaba de lo que significaba perseverar y la importancia de que el cristiano, si hay algo en lo que se distingue, es precisamente en ello, en que persevera, en que está en su iglesia, en que participa de su iglesia. Y miren, cuando hablamos de perseverar, hay un elemento que es muy importante en nuestra vida personal también. Y es que uno nunca debe dejar cosas sin terminar. Uno siempre tiene que darle cierre a lo que empieza. Y muchas veces nos distinguimos por no cerrar algunas cosas y las dejamos ahí flotando. Y tristemente eso no es conveniente para nuestra vida. El perseverar implica que siempre voy a llegar al final de aquello que me he propuesto. Y para el cristiano, perseverar debe ser un elemento fundamental, un elemento que tiene que ver con un hecho, y es que voy a permanecer donde Dios me ha colocado, donde Dios quiere que yo esté, donde Dios me llevó. Y hace 8 días hablábamos acerca de la importancia de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y cuando hablábamos de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿qué decíamos? Decíamos que un cristiano es alguien que ha sido transformado por completo. Y las formas en que esa nueva vida se hace manifiesta nos dan un examen de cómo estamos viviendo en este nuevo caminar. Y así podemos examinarnos a nosotros mismos. Miren, el mundo de hoy necesita cristianos. Cristianos verdaderos. Y no solo eso, todos estamos avanzando.
y nuestras vidas pasan y la vida es incierta. Hoy en día nuestra vida frente a este problema de la pandemia se ha vuelto incierta y algunos ya están pensando, ¿será que dentro de 15 días voy o no voy? ¿O me quedo en la iglesia o sigo a través de la reunión virtual? Vamos a continuar reuniéndonos virtualmente. Eso es verdad. Pero qué oportunidad de volver a estar juntos. Y miren, es cierto, lo que ha ocurrido, lo que está sucediendo, es a veces algo que nos trae temor. Pero la pregunta es, si he salido a otras partes, ¿cómo no salir a la iglesia? ¿Y cómo no reunirnos? ¿Y cómo no estar juntos con todas las medidas y con todos los protocolos pertinentes? Miren, no sabemos cuánto tiempo nos queda en este mundo. Y ninguno de nosotros estamos preparados para enfrentarnos a la muerte y a la eternidad. Y esa es la razón, porque esta cuestión es tan crucial. Tal vez seamos personas que afirmamos ser cristianos. Sí. Y debemos entonces someternos a prueba, a la luz de lo que se nos dice acerca de estos hombres y mujeres que aparecen en el libro de los Hechos. Una pregunta. ¿Somos como esos hombres y mujeres del libro de los Hechos? Y miren, estos primeros cristianos hacían patente su nueva vida de varias maneras. Volvemos y nos preguntamos. En los Hechos tenemos a los primeros cristianos y encajamos nosotros en el patrón que esos primeros cristianos establecieron. Miren, esos primeros cristianos se unieron a los apóstoles. Se hicieron miembros de esta comunidad naciente, sí, de esa iglesia primitiva. Ahora la pregunta es, ¿para qué se unieron? Y miren, allí estaban aquellos hombres y mujeres que se habían unido a un grupo de personas que se llamaban discípulos y juntos, ¿qué fue lo que hicieron? Formaron la primera iglesia. Formaron la primera iglesia. Pero ¿para qué sirve entonces la iglesia cristiana? ¿Qué hace? ¿Qué ofrece? Y aquí es necesario mirar qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos de esa iglesia naciente del primer siglo. Estamos viendo las características de la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. Y esa es la única iglesia que debemos reconocer. Entonces, ¿qué hacían aquellos cristianos? Miren lo que dice en el libro de los Hechos. Perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran actividades puramente espirituales. Y ese es el modelo para la iglesia en todos los tiempos. Hemos considerado en primer lugar la doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Esa enseñanza ha sido puesta en el primer sitio, en el primer lugar de esta lista. Y esa es la razón por la que hemos comenzado por la doctrina. Y es muy importante que así lo hagamos. Lo primero que desearon aquellos cristianos fue que los apóstoles les enseñaran más de aquello que habían recibido del maestro. Ellos habían estado con el maestro, con nuestro amado Jesús, durante 3 años y medio. Y ellos querían saber qué era lo que Jesús les había enseñado. Ellos anhelaban esto con todo su ser. La pregunta es, ¿deseamos nosotros la doctrina de los apóstoles? Quiera que sí. Quiera que sí. Estemos deseando la doctrina de los apóstoles. Y este anhelo de la doctrina de los apóstoles nos dice algo tremendamente importante.
Y es que el cristianismo no es solo una experiencia. Cuando los hombres y mujeres se convierten en cristianos, han sufrido el cambio más profundo que jamás podrán experimentar. Se trata efectivamente de una experiencia muy profunda, pero no solamente es eso. La enseñanza que imparten las sectas pueden dar lugar a un cambio. Los miembros de una secta dicen que sus vidas han sido transformadas. Y la pregunta es, ¿cómo se puede distinguir una experiencia cristiana de otra que no lo es? Porque muchas veces nos encontramos con personas que han cambiado. ¿Y qué hiciste? Miren, solo hay una respuesta. Y es, ¿cuál es la causa de esa experiencia? Y miren, los cristianos hemos experimentado un cambio como resultado de creer la verdad acerca de Jesucristo. Y las personas que aparecen en el libro de los Hechos se reunieron porque habían tenido la misma experiencia. Habían tenido la misma experiencia porque habían creído la misma enseñanza, el mismo mensaje. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquella primera iglesia jamás habría existido de no haber sido por una enseñanza concreta que recibieron. Y la enseñanza ha de ser lo primero, porque fue ella la que dio lugar a las conversiones. Fue esa enseñanza que dio lugar al cambio. Fue la predicación de Pedro. Su enseñanza, su doctrina, lo que reunió, fue lo que reunió a aquellas personas. Dice que recibieron su palabra y fueron bautizados. En el versículo 44 del libro de los Hechos, del capítulo 2, se nos dice que todos los que habían creído estaban juntos. Y la pregunta es, ¿qué habían creído? La misma enseñanza. Ok, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que perseveraban en la comunión los unos con los otros. Y de esto quiero hablarles hoy. Perseverar en la comunión. En Hechos 17:6 hay una expresión hermosa, que fue lo que ocurrió en ese primer siglo. Y dice, estos que trastornan el mundo y que trastornan el mundo entero han llegado a nosotros. El mundo del primer siglo fue conmovido por la experiencia misma y la doctrina que enseñaban esos primeros cristianos. Y óiganlo bien, estos que trastornan el mundo. Y yo me pregunto, ¿nosotros estamos trastornando nuestro medio, el lugar donde estamos? Y cuando dice estos que trastornan el mundo, uno se pregunta, ¿quiénes eran? Eran los que perseveraban en la doctrina. Eran los que perseveraban en la comunión unos con otros. Nada causó tal impacto en el Imperio Romano como la iglesia cristiana. Sí, los cristianos fueron una de las causas por las cuales el Imperio Romano se vino abajo. Y nada causó mayor impacto en ese imperio como la iglesia cristiana. Los griegos tenían grandes filósofos que vivieron y fallecieron antes de que naciera el Señor Jesucristo. La mejor enseñanza se había impartido. Los romanos eran expertos en el arte de gobernar y en particular en el gobierno local. Aún hoy el sistema legal de muchos países está basado en el derecho romano, en la ley romana. Los romanos fueron famosos por eso, por su ley, por el orden, por el gobierno y porque hicieron todo lo posible para organizar la sociedad y mejorar el conjunto de la sociedad. Pero ¿saben qué ocurrió después? Que después apareció
en ese mundo antiguo ese fenómeno llamado la iglesia cristiana. Y todo provino de aquello tan tremendo que sucedió en el día de Pentecostés. Esos apóstoles y otros discípulos con ellos que habían estado con Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, se encontraban orando juntos cuando de repente el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Sí, se derramó sobre ellos. En su completo desamparo y debilidad, que esos apóstoles y discípulos estaban simplemente orando y esperando a ver qué iba a suceder. Y estaban en esos momentos de tristeza y de incertidumbre cuando cayó ese tremendo poder y comenzaron a hablar con autoridad. ¿Qué fue lo que ocurrió? 3,000 personas fueron salvadas durante ese único sermón de Pedro. Y luego, ¿qué fue lo que ocurrió? Que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y así nació ¿qué? La iglesia. Así nació la iglesia. ¿Ustedes saben de dónde proviene esa palabra iglesia? De una palabra que en el griego se denomina eclesia. Eclesia. ¿Y saben qué es eclesia? Asamblea. Asamblea. O sea que si esa asamblea son aquellos que se reúnen. Y de ahí proviene el nombre nuestro de iglesia. Gracias a Dios, hemos tenido estos medios virtuales para estar medio reunidos. Y dentro de 15 días la asamblea estará unida nuevamente. Dentro de 15 días vamos a estar juntos en comunión unos con otros. Sí, en aquel discurso de Pedro, en el cual se convirtieron más de 3,000 personas, nació la iglesia, nació la eclesia, nació la asamblea. Ahora, ¿qué sabemos de la iglesia? Lo primero que se nos dice de estas personas es que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Ellos anhelaban esa enseñanza. Y luego dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Ahora, ¿por qué se reunían? Y esto es fundamental para nosotros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. ¿Y quiénes eran estas personas? Recuerdan que días anteriores, 40 días antes, 40 o 50, 50 días antes, habían rechazado a Cristo. 50 días antes habían dicho, fuera con este, crucifícale. ¿Recuerdan? Ese día y ese viernes, cuando Pilato les escuchaba, pero ahora 50 días después, en una forma inexplicable, habían sido convencidos de culpa a través de la predicación de Pedro. Y se habían añadido, o aquel día se añadieron a la iglesia 3,000 de aquella multitud que antes predicaba o que gritaba, crucifícale. Y miren, aquí están caminando día tras día en esta compañía, en esta comunión, para oír la enseñanza. Y tal vez usted se está preguntando, ¿pero qué es la comunión? Y miren, las ideas que tiene la gente acerca de lo que es la comunión pueden ser bastante patéticas. Sí, algunos piensan puramente en términos sociales. Esta idea a veces se encuentra con frecuencia en la iglesia y no tiene nada que ver con el cristianismo. Aún, algunos piensan que la comunión significa tomar juntos una taza de café y unas galletas. Tengamos un tiempo de comunión y todos estrechen sus manos
con los que están sentados a su lado y todos se dan la mano. Y a veces decimos maravillosa comunión. No. Estas son las ideas de algunas personas acerca de la comunión. Una amistad superficial. Simpatía, jovialidad. Y a veces consideramos esto como comunión. Y más bien considerada la comunión en esos términos, se está degradando lo que esta palabra comunión quiere decir. El que un hombre sea agradable, el que una persona sea afable y amable, no implica que puedas tener comunión con esa persona. Puede uno pasar el día entero con ese personaje, con ese amigo, con esa persona, y quizás no tener ninguna disputa ni discusión, pero eso no es comunión. La palabra es, si eso no es comunión, ¿qué significa entonces? Y miren, la palabra comunión significa una asociación profunda, un verdadero compañerismo, una relación íntima cuyo mayor exponente es el matrimonio. ¿Sí? Comunión significa asociación profunda, un verdadero compañerismo, una relación íntima, una relación como la que debe existir y como la que existe en el matrimonio. Sí, no se trata de reunirse de forma ocasional en un templo para estrecharse las manos al final de la reunión e irse después a la casa. Eso no es una iglesia. Ahí no interviene comunión alguna. La verdadera comunión nunca es superficial. Es profunda, es vital. Se convierte esa comunión en el principal aspecto de la vida. Cuando las personas se convierten en cristianos, se hacen uno. Entran en esa comunidad, están juntos en una misma familia, se encuentran unidos por ciertos lazos que son indisolubles. No sé si Luis Fernando, Carlos Paz, Fernando, que se quedaron después de la reunión, creo que fue del matrimonio, nos pusimos a conversar cuando todos se estaban yendo y no sé si recuerdan, como que no queríamos cortar el Zoom porque nos sentíamos tan cerca los unos de los otros. ¿Sí te acuerdas, Fernando? ¿Sí te acuerdas, Carlos? El jueves pasado, creo que Fernando también estaba ahí y conversábamos y sentíamos esa asociación profunda, esa identificación el uno con el otro. Miren, la verdadera comunión nunca es superficial, es profunda, es vital. Cuando las personas se convierten en cristianos, ¿saben qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Se hacen uno solo. Es lo que hemos sentido acompañando a Javier. Claro que Javier está estrenando nuevo look, ¿no? Cada vez el pelo le crece más, ¿no? Y bueno, y no le queda ni está mal. Javier, ¿dónde andas? A ver, que no te veo. Y miren, es lo que hemos sentido con Javier, una comunión. Ay, mire, se pasa la mano sobre su cabellera. Un aplauso para ese nuevo look de Javier. Falta ver, aunque Angelita quería que el pelo le creciera, falta ver ahora qué dice Gaby y qué dice Adrián. ¿Ok? Miren, es lo que sentimos en este momento cuando Angelita partió, una asociación y una comunión profunda con Javier. Nos identificamos con él, sí. Nos sentimos parte de una misma familia. Y eso es lo que ocurre cuando uno se convierte en cristiano. Eso es lo que uno experimenta y siente con el otro. Miren, nos sentimos unidos por ciertos lazos que son indisolubles.
No sabemos qué es lo que ocurre. ¿Y saben qué va a suceder dentro de 15 días? Que vamos a sentir esa unión, esa unidad al vernos. Y es posible que solo nos vamos a saludar con el codo, solo nos vamos a saludar con el puño, pero ¿saben qué es lo que vamos a sentir? Cuánto te necesitaba verte, cuánto necesitaba sentir esta unidad, esta unión. Gracias a Dios por estos medios virtuales. Pero lo que la Biblia dice es que perseveraban unos a otros y estaban juntos. Dentro de 15 días vamos a tener la posibilidad de estar juntos, de aplicar este verso y esta charla. Miren, en una ocasión el Señor Jesucristo expuso esto de una forma muy sencilla. Y él había hablado con el joven rico. Y dice por allá en Marcos, el capítulo 10, que el joven rico se fue triste. Y se fue triste porque no podía cumplir lo que el Señor demandó de él. Y era entregar todo su dinero, óigalo bien, a los pobres. Pero miren lo que dice Marcos 10, del 27 al 30. Y dice, si dejas a tu padre o madre terrenal por mi nombre, dice Cristo, en efecto, está muy bien. Tendrás padres y madres 100 veces más en esta vida presente. Tendrás una nueva familia. Óigalo. Tendrás una nueva familia. Y esto es lo que quiere decir con el término comunión. Sentirse fundidos de que estoy conociendo una nueva familia. Y esto es cierto en la iglesia cristiana. Es tiempo. Y es tiempo de volver a este modelo inicial. Es cierto que durante 12 meses hemos estado viéndonos las caras, mirándonos a través de la pantalla virtualmente. En algunos momentos hemos tenido la oportunidad, unos que otros, de vernos o de estar juntos personalmente, físicamente, y hemos experimentado esa cercanía. Hemos experimentado esa unidad. Y miren, es tiempo de volver a estar juntos. Dentro de 15 días reiniciamos nuestro tiempo, nuestra asamblea, nuestra comunión unos con otros. Aparte de lo que la Biblia dice, no hay nada más instructivo que la historia misma de la iglesia. No hay nada más alentador y más estimulante. La historia de la iglesia es una historia de altibajos. El hombre ha olvidado el modelo primitivo. Y cuando esto sucede, pasa la iglesia a ser una mera institución. Se convierte en algo inerte. ¿Y cómo puede existir entonces actualmente una iglesia cristiana? Solo hay una respuesta. Porque Dios en su misericordia nos ha mirado y ha hecho revivir la iglesia, haciéndola volver a su modelo original. Ahora, quiero saber qué es la iglesia. Aquí está, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hay que mirar, hay que considerar estas personas. Se reunían cada día para escuchar la doctrina de los apóstoles, para tener comunión con los apóstoles, para tener comunión unos con otros, para partir el pan con ellos, para orar con ellos. Sí. Este fenómeno de la iglesia, de la asamblea, de la iglesia en el primer siglo comenzó a extenderse. La gente estaba atónita. Había una dinámica, había poder, había algo vivo y decían, nosotros también queremos disfrutarlo. Nosotros también queremos vivir aquello que están viviendo esos que trastornan el mundo. Sí, eso era lo que decía. ¿Han leído la historia de esa iglesia que solía reunirse en las catacumbas de Roma? Los creyentes eran perseguidos. Y eran perseguidos duramente. Y tan duramente eran perseguidos que no podían reunirse en ningún otro sitio. Se juntaban
en esos lugares bajo tierra. Eran unos pocos, eran gente poco importante, con algunas grandes personalidades entre ellos. Pero ¿saben qué hacían? Iban a esas cuevas a reunirse porque necesitaban estar juntos. Salían de su comodidad y se metían en esas cuevas y podían estar junto a los apóstoles, junto a los discípulos. Allí en las catacumbas, ¿saben qué era lo que experimentaban? Experimentaban la comunión y el poder de Dios. Y ese poder se extendió, y esa es la gran historia de la iglesia. Ahora, miremos esta gran historia y sabremos lo que es la iglesia. Según el Nuevo Testamento, una de las mejores pruebas que nos podemos aplicar a nosotros mismos para saber si somos o no somos cristianos es la prueba de la comunión. Sí. Y la pregunta es, ¿te gustaría saber si eres cristiano? Y esto es lo más importante que tal vez podamos escuchar. Y hay un pasaje en Primera de Juan que nos lo va a revelar. Yo no puedo vivir de una forma auténtica a menos que sea cristiano. Pero ¿cómo puedo saber? Y la respuesta es de Juan, en el capítulo 3, en Primera de Juan, el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Qué quiere decir Juan? Quiere decir que nos gusta la comunión con los cristianos. Y en el momento en que esos 3,000 se convirtieron, se unieron a esa comunión. Nada les podía apartar. El amor por los hermanos se había convertido en una de las cosas más grandes y profundas de sus vidas. Se habían convertido para ellos en algo más importante que las más dulces relaciones terrenales. Cuando las personas se convierten en cristianos, quieren pasar su tiempo con otros cristianos y se preocupan por ellos. La prueba del cristianismo es el cambio. Sí, es el cambio en las personas, es su nuevo nacimiento, es su pertenencia a una nueva familia. Y la unión con esta nueva familia es más profunda que los lazos naturales o sociales. Muchas veces yo lo he escuchado. Es que yo me siento más unido con ustedes que con mis hermanos mismos. Claro, porque solo podrá experimentar esa unión con sus hermanos en la carne cuando ellos sean cristianos. La unión con esta nueva familia es profunda y es más profunda que cualquier lazo natural o social. Se reúnen esas personas, pero no pueden estar alejados unos de otros. ¿Qué es lo que dice la palabra? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y miren, el significado en griego de este hecho es que los cristianos se amaban tanto unos a otros que no permitían que si alguno estaba atravesando necesidades o crisis, sus hermanos estaban dispuestos a ayudarles. Y nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Bien, vamos tratando de concluir esto que estamos diciendo. ¿Qué es lo que permite esta comunión? Y hay 3 aspectos principales. El primer aspecto por la cual yo me puedo sentir tan unido a otra persona. ¿Saben cuál es el primer aspecto? Es la identidad de la naturaleza. Es decir, que esa unidad es producida como resultado del nuevo nacimiento. Sí, es de dónde proviene esa naturaleza, esa unión tan profunda. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta
a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, y es en el capítulo 6, el verso 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y miren, esta es la primera razón para experimentar esta comunión. Y es que yo tengo la misma naturaleza en mi interior que mi hermano, que ha nacido de nuevo, como yo también he nacido de nuevo. Y entonces esa unidad y esa relación es profunda. Sí, esta es la primera razón para experimentar la comunión. Tenemos la misma naturaleza en nuestro interior. Compartimos la misma vida. Y cuando yo detecto esa vida en otra persona, tengo comunión con esa persona. Yo leía de un pastor, del pastor que me olvidó. ¿Cómo es el santo en mi devoción? Martin Lloyd Jones. Él fue pastor de la iglesia Westminster en Londres. Y él era pastor de esta iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Y saben, él dice que venían a su iglesia muchas personas, muchos soldados de diferentes partes del mundo que estaban unidos luchando contra, en esta Segunda Guerra Mundial, contra los nazis. ¿Y saben qué ocurría? Dice, yo los veía y venían a mi iglesia y yo sentía una unión profunda. Yo no sabía quiénes eran, pero yo sentía esa unidad con esos soldados de diferentes países. Eran de Noruega, eran de Finlandia, eran de Estados Unidos. Y yo no los conocía, pero al verles yo me sentía unido con ellos. Yo les he contado una experiencia que experimenté con mi querida esposa en el Jardín de la Tumba en Jerusalén. Un grupo que estaba ya cantando. Ella y yo estábamos orando y de pronto sentimos el deseo de ir a estar juntos con ellos. Y ellos nos invitaron y nos tomamos de la mano. ¿Y saben qué ocurría? Nos sentíamos tan unidos. No entendíamos lo que ellos estaban cantando, no entendíamos lo que ellos estaban diciendo, pero nos sentíamos en una unidad profunda. ¿Saben por qué? Porque ellos y nosotros teníamos la misma naturaleza. Y esa unidad es más profunda que cualquier otra. Es una experiencia parecida a la que he tenido al visitar algunas iglesias de habla inglesa en Estados Unidos, cuando Dios me ha permitido estar allá y cuando estuve estudiando allá, que yo iba a esas iglesias porque quería conocerlas y no entendía mucho lo que estaban diciendo, pero me sentía unido con ellos. Personas a las que no había visto nunca, pero era como si nos conociéramos de siempre. Y recuerden, es por la primera aspecto que es fundamental, y es de dónde nace esa naturaleza que nos une. Y esa naturaleza que nos une nace del nuevo nacimiento que nos da una nueva naturaleza. Por eso puedo sentir esa común unión, esa unidad profundo con esa persona. Otra cosa, y tal vez podríamos decir, y es el segundo aspecto que genera comunión, es la enseñanza común. Sí, es la enseñanza común. Esto es tan importante. Y miren lo que dice en Judas, el verso 3. Es un solo capítulo. Y en Judas, el verso 3, dice así.
Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Oiga lo que Judas está escribiendo a un grupo de cristianos. Dice, tenía gran solicitud, tenía gran interés de escribirles acerca de la común salvación. Y si hay otra cosa que genera comunión, es esa común salvación. Es la enseñanza común. Sí, a pesar de no estar de acuerdo en todo, con muchos otros cristianos, lo estamos en lo fundamental. Sin esto es imposible que pudiera existir comunión. Estas características son la base de la comunión. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y esto es tan profundo que cuando yo veo al hermano que por muchos años no he visto, yo experimento con esa persona unidad. Es lo que experimentamos con Martica, que vive en Atlanta, o con Luz Helena, que vive allá en Chicago. Nos vemos y cuando podemos vernos cerca, experimentamos esa unidad profunda unos con otros. ¿De dónde nace? De que tenemos la misma naturaleza, de que hemos recibido la misma enseñanza. Sí, eso es comunión. Sí, eso es comunión. Miren lo que Pedro escribe en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 11 y el verso 12. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Miren lo que dice. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Saben qué nos une? Esta enseñanza. Este saber que usted y yo somos extranjeros, somos peregrinos. ¿Y saben por qué somos extranjeros y peregrinos? Porque somos cristianos. Sí, y tenemos la misma naturaleza y hemos entendido lo que la palabra nos dice. No somos más que peregrinos en este mundo. Sí, la mayor ambición del mundo es asentarse en esta tierra. La mayor ambición del mundo es tener poder, es tener dinero, es tener posesiones. Sí, esa es la mayor ambición. El vivir esta vida y gozar de la vida. ¿No lo he escuchado? Lo que más me importa es disfrutar. Lo que más me importa es gozar de este mundo. Lo que más me importa es asentarme en este mundo. Pero quiero decirles que usted y yo no somos más que peregrinos en este mundo. Sí, cuando el hombre se hace cristiano, cae en la cuenta que no es más que un extranjero y peregrino en este mundo. Que sencillamente estamos de paso. Y que estamos de paso, ¿saben por qué? Porque a nosotros nos importa la eternidad en la que vamos a vivir. Miren lo que dice Filipenses, el capítulo 3, el verso 20. Y la manera como Pablo habla de esta tremenda verdad. En Filipenses, el capítulo 3, el verso 20. Y miren lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Oiga, nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos más que peregrinos. No importa, óigalo bien, qué país o de qué ciudad proceda usted. Eso no importa. Usted debe tener en cuenta es que somos ciudadanos del cielo. Óigalo, somos ciudadanos del cielo. Dígale a la persona que tiene a su lado, no somos más que peregrinos, no somos más que extranjeros. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos.
Dígale a la persona, estrecha la mano, ciudadano del cielo. Estrecha mi mano, estrecho tu mano, porque somos ciudadanos del cielo. Sí. Miren lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 10. Dice así este pasaje. Primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora, óigalo bien, sois pueblo de Dios. ¿Se puede imaginar? Levante sus manos y dígale gracias, Señor, porque ahora somos pueblo tuyo, Señor. Y tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Dígale gracias, porque ahora somos pueblo de Dios. Tremendo pasaje, ¿no? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Señor. Porque ahora, como pueblo tuyo, hemos alcanzado misericordia. Y estamos en tus manos y estamos en tu presencia. ¿Saben por qué nos reunimos? Nos reunimos porque no pertenecemos a las tinieblas, sino porque somos conscientes. Óigalo bien. Nos reunimos no porque pertenezcamos a las tinieblas, sino porque somos conscientes de la dignidad y del valor de la nueva vida que tenemos. ¿Es usted consciente de esa dignidad que usted detenta? ¿Es usted consciente del valor de la nueva vida que ha recibido? Miren lo que dice en el verso anterior de esta primera de Pedro 2. Mas vosotros sois linaje escogido. Sois real sacerdocio. Sois nación santa. Sois pueblo adquirido por Dios. Tremendo. Tremendo todo esto que usted y yo somos. Miren la dignidad a la cual hemos sido elevados. Se pueden dar cuenta, linaje escogido. Por medio de la acción del Espíritu Santo tenemos una nueva vida en nuestro interior. Y tenemos una vida de realeza. Usted y yo pertenecemos a la casa de Dios. Somos miembros de la familia real. Sí. Somos miembros de la familia real, de la familia celestial. Téngalo presente. Usted no puede usted no puede degradar ni deshonrar su nueva vida. Y así es como Pedro se dirige a cristianos que no conocían. Cristianos que se estaban sintiendo menos frente a la persecución de aquella época. Y Pedro les tiene que decir, ustedes son linaje escogido. Y yo quiero que usted considere esta verdad. Usted es un escogido de Dios. Es de un linaje celestial. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son una nación santa. Ustedes han sido un pueblo adquirido por Dios. Ok. La primera característica que nos permite experimentar esta unidad es la identidad en nuestra nueva naturaleza. Hemos nacido de nuevo. Lo segundo de lo que hemos dicho es que recibimos la misma enseñanza y tenemos una común salvación. Y miren todo lo que implica esta nueva naturaleza y esta común salvación. Hemos recibido una nueva vida. Y hemos recibido ¿qué? A través del Espíritu Santo, una vida de realeza. Eso es lo que usted y yo somos. Y miren la tercera característica para tener en cuenta. Por favor, no olvide que usted debe llevar con dignidad esa realeza que el Espíritu Santo ha impartido en su vida. Y lo último que Pedro menciona es ¿por qué usted ha sido hecho
un linaje escogido? ¿Por qué usted ha sido un real sacerdocio? ¿Y saben qué dice aquí en 1 de Pedro 9? Para anunciar las virtudes, para anunciar las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo debo tener presente lo que soy. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Y aunque esa dignidad nunca debo perderla, debo tener en cuenta que esa dignidad tiene un propósito. ¿Y saben cuál es ese propósito? Anunciar, anunciar. Yo soy hijo de Dios, soy miembro de ese linaje escogido. He llegado a ser sacerdote, real sacerdocio de este reino. He sido convertido en miembro de esta nación santa. Soy objeto especial del amor y del cuidado de Dios. Él ha contado cada uno de los cabellos de nuestras cabezas. Les ha dado nueva vida a cada uno de nosotros y nos ha dado fuerzas renovadas, nueva entereza. Sí, cada uno. Si es así, ¿saben qué es lo que va a ocurrir? Vamos a morir, si es que nos toca ver la muerte, como nobles. Y vamos a recibir una herencia eterna. Eso fue lo que ocurrió con Angelita. Ella murió como una princesa, sí, como una noble. Ella partió como una princesa de Dios y fue recibida con herencia eterna. Y así nos puede ocurrir si llegáramos a partir antes de que el Señor venga por nosotros. Y una de las razones principales para no descuidar la comunión que tenían estos discípulos en el primer siglo era porque se preguntaban, esto que nos ha sucedido es algo maravilloso. Pero ¿qué de nuestros familiares? ¿Qué de nuestros amigos? Y miren, queremos recibir ayuda y queremos aprender a contar sus maravillas. Sí, queremos aprender a contar sus maravillas. Queremos comunicar estas verdades. Y lo que el apóstol Pablo exhorta a los filipenses es lo mismo que Dios nos demanda a nosotros en la actualidad. Miren lo que dice la carta a los filipenses. En el capítulo 2, el verso 14 al verso 16. Dice así en este pasaje. Filipenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones ni contienda, porque haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, óigalo bien, resplandecéis como luminares en el mundo. Usted ha sido llamado a resplandecer como luminara, como un faro en medio de la oscuridad. Este es el mundo en que ustedes están viviendo, pero ustedes han sido llamados, dice el apóstol Pablo, para resplandecer como luminares en el mundo. Sí, dice, para resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Cristo, el día que nos encontremos con Él. Y si hemos resplandecido como luminares en el mundo, sabemos que no perdimos el tiempo y que Él nos permite estar a su lado. Esa es la iglesia. Y esa es la iglesia que entiende que somos como luminares en el mundo y que debemos brillar con fuerza. Somos real sacerdocio, somos nación santa para anunciar las verdades de la luz admirable que hemos recibido. Y esta es la iglesia, formada por gente sencilla que nadie conoce, pero son de Dios.
Y su deseo no es agradar a los hombres. El deseo es mostrar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo le pregunto, ¿es esto una realidad en usted? ¿Se deleita con este tipo de comunión? ¿Desea saber más de estas cosas? ¿Qué es lo primero? ¿Para qué estamos viviendo? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? ¿Cómo afrontamos la vida? ¿Cómo vamos a afrontar, óigalo bien, la muerte? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a enfrentar con Dios? Estas son preguntas supremas. Sí. ¿Cómo vamos a afrontar la muerte? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a Dios? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Deseo saber más de estas cosas. ¿Qué es lo que más me importa en esta vida? Siento carga por la situación de mi país. Siento dolor por aquellos que no han conocido al Señor. Siento dolor porque nunca han oído hablar de ese Dios personal, redentor y salvador que es Jesucristo. Tengo deseo de mostrarles a esas personas esta luz admirable. Quiero poner delante de ellos la palabra de vida. Miren, los cristianos nos unimos para poder brillar lo más fuertemente posible, para poder mostrar a esta generación perversa a la que ellos, nuestros amigos y familiares, pertenecen, que puede existir un camino que desconocen, y es el camino de Dios, el camino de Cristo, el camino de la vida de Dios en el alma, el camino de la salvación eterna. ¿Recuerdan lo que mencionamos con 1 de Juan 3:14? En esto sabemos que somos de Dios, en que amamos y que nos amamos unos con los otros. En la Biblia, el libro más importante para mí, son los hijos de Dios. Lo primero para mí, que Dios nos conceda sinceridad a medida que nos examinamos. Y eso es el cristianismo. Eso es la iglesia. Esa es la vida que es verdaderamente vida. Ese es el modo en que hay que vivir. Y esta es la única forma y manera en que podemos prepararnos para una muerte gloriosa. Una pregunta final, o unas preguntas finales. ¿Pertenezco a esta comunión? Si es así, tengo que darle gracias a Dios. Sí. Si no lo veo y si me doy cuenta que no pertenezco a esta comunión, vaya y dígaselo a Dios. Sí. Y saben que Él le va a escuchar. Y si eres sincero, si realmente quieres esta vida, pídesela al Señor. Si tú no sabes de esta comunión, si tú no conoces al Señor como tu Dios personal, como tu Salvador, pídesela a Él. Pídele que te dé esta nueva vida y Él la va a conceder. Y una vez que la tengas, entonces amarás a los hermanos y anhelarás la comunión más que nada en esta tierra. Quiero terminar con estas palabras de uno de los grandes predicadores de este tiempo, Sugel Michelem. Este es pastor de una iglesia en República Dominicana. Un hombre que Dios está usando mucho en el mundo. Y miren lo que él dice: cuando Dios obra por su espíritu para salvación, por medio del evangelio, Él nos llama a tener comunión tanto con su Hijo Jesucristo como con su pueblo. La comunión con Jesús y la comunión con la iglesia están íntimamente relacionadas en el Nuevo Testamento. Y él continúa diciendo, de manera que es un precioso
y dulce privilegio congregarnos cada semana para tener comunión con los redimidos del Cordero y ser alimentados por Cristo a través de su evangelio. Dentro de 15 días nos reuniremos con todas las medidas de bioseguridad. Una es la puerta de entrada y otra será la puerta de salida. Sí. Las sillas estarán separadas por 2 metros de distancia. No tendremos tinto ni alimentos, están prohibidos. No podremos recoger los diezmos y ofrendas. Se deben seguir consignando en la cuenta de la iglesia o hacer transferencias bancarias. Todo esto, lo de alimentos y de no pueden entregarse boletines ni se pueden entregar sobres. Eso está prohibido. Hay que seguir haciéndolo a través de transferencias bancarias, a través de consignaciones. Tendremos alcohol a la entrada. Debemos mantener colocado siempre el tapabocas. Ya tenemos un director de logística, que es Gabriel Restrepo. Él estará pendiente de que todos estos detalles se vayan cumpliendo. Y algo que me decía Elenita el otro día, ¿por qué no pensamos en un grupo para que vamos a adornar nuestra iglesia? Porque es el regreso a la iglesia. Y eso es cierto. Por favor, si algunos quieren participar del adorno de la iglesia, de tener la iglesia lista para estar juntos, díganme, yo quiero hacerlo. Y vamos a hacerlo con Elenita, que está muy ansiosa de que esto se cumpla. Tener nuestro lugar, el lugar donde vamos a experimentar esta comunión, bien lindo y bien precioso. Volver a ese lugar, volver a la casa del Señor, como dice el Salmo 121, 122. ¿Cómo dice? Dice que vamos subiendo a la casa del Señor con alegría en nuestro corazón. Yo voy a invitarles a que inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos, diciéndole, gracias, Señor, porque tú nos has dado una misma naturaleza y nos identificamos. Dígale gracias, porque hemos recibido una común enseñanza. Y hemos recibido esta común enseñanza para ser luminares en medio de las tinieblas de nuestros amigos, nuestras familias. Y dígale gracias, Señor, porque tú has obrado por tu Espíritu para salvación en mi vida por medio de tu palabra. Y tú nos llamas a tener comunión contigo, Señor Jesús, como también nos llamas a tener comunión con tu pueblo. Y dígale gracias por la comunión con Jesús y la comunión con la iglesia, porque estas están íntimamente relacionadas. Dígale gracias, Señor, porque es un precioso y dulce privilegio congregarnos cada semana, porque es precioso y un dulce privilegio volver a la casa, al lugar que tú nos diste, para tener comunión con los redimidos del Cordero. Dígale gracias por permitirnos reunir a través de estos medios. Pero es que la palabra dice que debemos estar juntos. Y gracias porque volveremos a estar juntos para tener comunión con todos los redimidos del Cordero y para ser alimentados por Cristo por medio de su palabra. Muchas gracias, Señor, porque esta era tu iglesia. Perseveraban y perseveraban en la doctrina y perseveraban también en la comunión unos con otros. Gracias por tu iglesia. Gracias por estos hijos de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, el Señor nos permite volver a estar juntos. El Señor nos permite experimentar comunión. El Señor nos permite
volver a la casa que Él nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito a Dios. sea nuestro Dios. Alabado sea Bendito sea nuestro Dios. Qué propósito más precioso el Señor le ha dado a nuestra vida para vivirla a plenitud. Ciudadanos de un nuevo reino, una nueva naturaleza, miembros de la familia de Dios, hermanos en Cristo y hermanos mucho más aún que los hermanos biológicos, porque esta nueva naturaleza no se terminará nunca, trascenderá aún cuando el Señor nos lleve a su presencia. Qué bendición tan grande. Bueno, hermosa iglesia, Renovación Cristiana, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Nosotros nos sentimos privilegiados de ser sus pastores, nos sentimos muy bendecidos de tener una congregación tan preciosa como ustedes, como cada uno de ustedes, los niños, los jovencitos, los adultos, la gente de la tercera edad, qué preciosos, todos unidos en Cristo, no importa dónde hayamos nacido, cuál es nuestro origen social, dónde vivamos. En Cristo somos uno solo y por eso tenemos comunión unos con otros. Un abrazo para todos. Que el Señor los bendiga grandemente. Mande un abrazo para sus hermanos en Cristo. Envíele usted un abrazo a todos sus hermanos en Cristo. Mírelos ahí en la pantalla. Te abrazo con el abrazo del Señor. Te bendigo. Te amo con el amor de Cristo. Mi querida Martica, Carmita, Haidis, Berta, allá en Armenia, Jenny, Javier, los niños, los jovencitos ya. Dios les bendiga grandemente, los que están en Ubalá, Luis Felizonita, hermanos en Cristo, Gaby, qué lindo poder saber de ti. Dios te bendiga, Gaby, nuestra hermanita en Cristo. Felipe, Madi, los niños, Dios bendiga. Alicia, Emilio, Gaby, Abril, todos, Dios bendiga grandemente. Isabelita, Daniel y Nicolás, un abrazo. Dios les bendiga. Néstor, Esther Valeria, Silvana, Dios les bendiga. Hola, Dios te bendiga. Daniel, Simón, Adriana, un abrazo fraterno. Bueno, de pronto no alcanzo a nombrarlos a todos, pero saben que están en mi corazón y en mis oraciones. La familia Rubio Villarraga, Dios les bendiga. Dentro de 15 días ya podremos mirarnos y al menos saludarnos con el codo, pero mirarnos y poder juntos alabar al Señor. Dios les bendiga, Vivian, Beatricita Lora y Hugo. Te quiero mucho, Beatricita. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que estamos aquí unidos en Cristo. Qué lindo. Clarita Zárate, Guillermo, siempre fiel. Hola, Mariace. Dios te bendiga, Mariace. Hildita, Dios te bendiga. Bendiciones, Marlene y Germancito. Abajo, un abajo. Dios les bendiga grandemente, los amamos mucho, mucho, mucho. Qué lindo poder verlos. Nubiecita Villabona, un abrazo fraterno. Qué lindo poder estrecharnos en el espíritu, saber que somos hermanos en Cristo, que esta hermandad nunca va a cambiar. Bendito y alabado sea el Señor. Madi, Elenita, Dios te bendiga. Luis, todos. Gloria a Dios por cada uno de ustedes tan hermosos, por esta familia preciosa que Dios nos ha dado. Madi, Vera, ¿dónde está Verita? Germán, ¡ay, qué linda! Bueno, Germán y Marlecita, Dios les bendiga. Allá en Armenia, Dios les bendiga grandemente. Leonardo, no sé si está por ahí Leo, si nos está acompañando Leo. Dios le bendiga. ¿Dónde está Leo? ¡Ay, qué bueno verte, Leo! Dios te bendiga. Un abrazo fraterno.
Estamos contigo, te queremos mucho. Dios te bendiga. Muy bien. Zoraidita, te lucen los crespos, Zoraidita, te lucen. Dios te bendiga. Bueno, para todos un abrazo fraterno. El Señor les bendiga grandemente, grandemente. Dios te bendiga, Anita. Dios te bendiga grandemente, Margarita. Gracias, besito. Gracias, Esperanza. Dios te bendiga. Linda, gracias. Gracias, mi bellita. Chao. Feliz semana. Chao. Un abrazo. Abrazos, chao. Abrazos para todos. Abrazos. Bye. Chao, Viviana. Semana Gracias, pastor. Feliz día para todos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Chao, hermano. El Señor los bendiga. Un abrazo, Antonio. Para todos. Bendiga, Viviana. Carlos Amarecita. Gracias a todos. Fraterno. Bendiciones, Mirellita, para todos. Amén. La recibimos tus bendiciones. Isa, Dios te bendiga, Isa. Señor, bendiga tu preciosa vida. Bueno, chao, chao, Dios les bendiga. ¿Quién está con tapabocas? Mirellita. No te veo. Bendiciones para ti, para Ricardo también. Está con tapabocas, déjame ver. Anita. Hola, Nayibe, Dios te bendiga. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos el martes en nuestro tema, en nuestra reunión de estudio sobre la oración. Abrazo, chao, chao, buena tarde.